Hola cocinillas, ¿qué tal? Menuda se ha liado de dudas con el tema del fondant. Por eso estoy aquí de nuevo grabando este cocivlog para aclarar estas dudas y para ampliar la información en cuanto a lo que nosotros podemos realizar desde casa y sobre todo siempre teniendo en cuenta que la receta que yo recomiendo o que yo tengo en mis vídeos para hacer fondant en casa es la de nubes. Yo en ningún momento voy a pretender referirme a un fondant comprado en tienda o a un fondant más industrial, más tratado. Quiero puntualizar que yo hablo sobre el fondant que yo conozco y que yo he trabajado y que es el que recomiendo para la gente que nunca ha probado y lo quiere intentar en su casa. Por lo tanto, estas dudas que han surgido, pues bueno, una de ellas y muy importante es la de meter o no meter a la nevera. Yo en mi primer vídeo no recomiendo meter a la nevera. Es un tema de humedad, condensación y clima. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tenemos que tener muchos factores en cuenta a la hora de meterlo a la nevera para que no se nos arruine nuestra tarta. La condensación, por si alguien no lo sabe o para explicarme un poco mejor, es esa humedad que se crea con un cambio brusco de temperatura y que hace que nuestra masa de fondant pudiera empezar a crear gotitas y esas gotitas harían que se disolviese el azúcar de la masa y se estropease. Para entenderlo mejor todavía, os puedo poner el ejemplo de la lata de refresco. En la lata de refresco me refiero a que, por ejemplo, nosotros en pleno verano tenemos refrescos en la nevera y cuando tenemos sed los sacamos y cuando a esa lata le empieza a entrar el calor ambiente, empieza a sudar y a echar muchísima agua, de tal manera que la mesa donde la dejemos deja un cerco de agua, ¿verdad? A todos nos ha pasado esto. Pues esto es más grave o menos grave dependiendo de la zona o región en la que vivamos y de la temperatura que haga. De tal manera que es posible que en un pueblo de playa se cree muchísima más condensación por la humedad ambiente y en una ciudad más seca o más interior de vuestra región pues no haya este tipo de problemas porque, como digo, es un ambiente más seco. ¿Cómo podemos saber si esto pasa? Pues haciendo lo del ejemplo, la misma lata de refresco o lata de cerveza, lo que queráis. Simplemente si tenemos una lata en la nevera podemos comprobar si al sacarla suda mucho o no suda mucho. Si no suda, es un buen indicador de que podemos meter nuestra tarta de fondant a la nevera. Otro factor importante a tener en cuenta en el tema de meter las cosas a la nevera es que nuestra nevera sea de tipo no frost o de las un poquito más anteriores. Las anteriores creaban hielo en el fondo, sobre todo, yo lo digo porque a mí me pasa en algunas que he tenido, que tienden a crear hielo en las comidas o en el fondo de lo que es la propia nevera. Y este hielo, como es agua congelada, pues crea una humedad dentro de esta nevera que va a favorecer que nuestra tarta sude. Por lo tanto, esto también es importante tenerlo en cuenta. Si tenemos una nevera no frost, pues mucho mejor, porque significa que no crea hielo y al no crear hielo conserva los alimentos de manera más seca. Otro tema importante a tratar y que tiene mucha controversia es la de mojar o no mojar el bizcocho del fondant. Yo os puedo recomendar que mojéis el bizcocho con almíbar si, por ejemplo, esa tarta la estamos haciendo una mañana y la vamos a comer en el mismo día. Pues claro que podemos mojar el bizcocho en almíbar. Si es que además, aparte de que va a estar más jugosa y más rica, no le va a dar tiempo a estropearse directamente. Entonces no vamos a tener problema y casi no la vamos a tener ni que meter a la nevera, por supuesto. Porque si nos buscamos en casa una zona fresca y seca de tipo pues una habitación a la que no le dé mucho el sol ni nada, ahí la podemos tener hasta que la vayamos a comer o a llevar al cumpleaños en cuestión o de regalo o de lo que sea, de lo que queráis. Almíbar se puede echar al bizcocho, pero teniendo en cuenta, repito, el tema de la condensación que he explicado con el tema de la nevera que he explicado, porque no deja de ser como lo de la lata de refresco. La lata de refresco está llena de un líquido que es el que provoca también la condensación a la hora de sacarla de la nevera. Ese líquido mismo es el que hace que sude, el cambio de temperatura. Por lo tanto, si nuestro bizcocho está lleno de almíbar,
también va a favorecer que nuestra tarta se nos pueda estropear si las condiciones no son las adecuadas, repito. Otro tema a tener en cuenta, o mejor dicho, técnica que deberíamos cumplir, es que el almíbar solo se puede echar por el centro, en el sentido de que no debería llegar a los bordes, no se puede mojar el bizcocho entero, porque la crema no se pegaría. También tenemos que tener en cuenta el tema del almíbar. Si nos hacemos ilusiones a la hora de hacer nuestra tarta, y como es tan típico hacerla de varios pisos, y nosotros queremos hacerla de varios pisos, tenemos que tener en cuenta que bizcocho, más crema, más almíbar, más fondant, crean un peso que quizá podría también favorecer que se nos pueda estropear más rápido. O sea, hay que ser lógicos. Por lo tanto, almíbar sí, pero dependiendo de varias condiciones. ¿Meter a la nevera o no? Dependiendo de varias condiciones. Como yo siempre enfoco el tema del fondant desde el punto de vista de las personas que están empezando o que quieren probar a hacerlo, por eso hablo de que no lo recomiendo, porque lo que quiero es simplificar el trabajo y hacer que no os cueste tanto una primera vez. Así podréis daros cuenta de si os gusta o no os gusta, y si os gusta mucho, profundizar y perfeccionar, eso por supuesto. Y otro tema que suscita muchas dudas es el tema del material y utensilios. Yo en mi anterior vídeo recomiendo ciertos materiales, siempre desde el punto de vista de poder hacerlo en casa, repito, y de que nos salga lo más económico posible. La gente que nos hemos dedicado alguna vez a la hostelería, sabemos que no se puede nunca usar utensilios de madera en hostelería. ¿Por qué? Porque son un foco de bacterias, ya que la madera, al ser porosa, absorbe esas bacterias y no es higiénica. De tal manera que también se dice que el fondant no se puede extender con un rodillo de madera, pero seamos sinceros, si tú mantienes una higiene de tus propios utensilios en tu casa, que levante la mano el primero que no use para sus guisos una cuchara de madera, por favor. Entonces, desde un punto de vista lógico, si vamos a probar a ver qué tal nos sale, pues con nuestro rodillo de madera que tengamos en casa, o incluso si nos da un poquito de cosa, nos compramos otro en una tienda de estas baratitas para solo exclusivamente el fondant, y lo podemos estirar con un rodillo de madera. Uno de PVC está muy bien, pero es muy caro, y yo por lo tanto no voy a recomendar nunca esto como utensilio o material básico para hacer fondant. Lo mismo pasa con los palitos. Los palitos, que tienen su propio nombre en el mundillo del fondant, se llaman estecas, me parece estupendo. Estas estecas son súper útiles si nos dedicamos a trabajar el fondant de una manera habitual, sobre todo, y ya les tenemos cogido la forma y el uso. Si no, con un cuchillo nos vamos a apañar perfectamente, y como también terminan resultando caras, no las recomiendo para nada si solo queremos probar. Siempre hay tiempo de especializarse y siempre hay tiempo de comprar más materiales. Como opinión mía final, puedo seguir diciendo que no me gusta el fondant, pero eso no significa que yo sea la primera que no le haga una tarta de fondant a mi hijo cuando la ocasión lo permita. Entonces, yo jamás le voy a quitar la idea a nadie de que no lo pruebe, porque creo que probando las cosas es cuando te formas una opinión real y puedes decidir si algo te gusta o no te gusta. Y por lo tanto, os voy a recomendar unos canales en YouTube para los que os interese mucho este tema y queráis profundizar un poquito más, ya que nosotros hemos intentado dejar claro que no somos especialistas en esto y que siempre queremos que la gente pruebe en su casa como pueda y de forma casera. Para ver ideas buenas y fáciles de cómo trabajar el fondant, os recomiendo el canal Con Detalle. Es un canal que tiene muchísimas recetas y muchísimas, como digo, ideas fáciles que os pueden abrir la mente a la hora de crear vuestras propias cositas en fondant, y además tienen tienda especializada en productos, de tal manera que si alguna vez tenéis alguna duda o queréis comprar algo, podéis remitiros a este canal para poder comprar. Y para ver cosas muy bonitas, muy profesionales y muy bien acabadas, os recomiendo el canal Azúcar con Amor. En este canal hay verdaderas preciosidades hechas en fondant, por lo tanto yo os invito a que os paséis a mirarlas. Os dejo en la cajita de información los links a estos canales y alguna anotación también por aquí por la pantalla.
Me despido de ya, chicos. Espero haberos resuelto las dudas más polémicas sobre el tema del fondant y nada, que os espero por nuestro Facebook enseñándome todas vuestras creaciones y cositas bonitas, tanto de fondant como de otra clase de cosas, de cocina casera y ya sabéis que aquí estamos para resolveros vuestras dudas y para ayudaros a que cada vez os guste más la cocina y la repostería. Un besito.